Estamos en este tiempo de discipulado que ya pues es la quinta semana. Ya estaba esta mañana mirando, ya llevamos 5 semanas de esto que el Señor puso en mi corazón, de empezar a ministrar este tiempo que hemos titulado Discípulos sanos, Iglesia sana, ¿no? Eh, en un discipulado en el cual hemos comenzado y estamos trabajando también individualmente. Gracias por vuestros mensajes. Estoy contestando a todas vuestras preguntas poquito a poco, de una manera individual, y está siendo de mucha bendición, tanto aquí como en Huerca Lovera, el poder trabajar con la sanidad interior, la sanidad de nuestra alma, ¿no? Porque en el discipulado quizá tradicional, que muchas veces hemos experimentado dentro de la iglesia, y yo he sido el primero, parece que se nos ha enseñado siempre lo que hace un discípulo, ¿no? Parece que tenemos muy interiorizado lo que hace un discípulo, pero muchas veces se obvia o se ha dejado a un lado lo más importante, que es lo que es un discípulo, ¿no? Lo que tiene que ser un discípulo y no tanto lo que hace un discípulo, ¿no? Y para eso tenemos que ir profundo, tenemos que trabajar con heridas del alma, con cosas que arrastramos desde nuestra infancia quizá, o cosas que no nos dejan ser libres o servir al Señor en esa libertad. Así que hoy lo que vamos a compartir lo he titulado de esta manera, ¿no? Lo que no ves te puede hundir. Si estás tomando notas, lo que no ves te puede hundir. El Proverbio 4, verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No sé, todos conocéis esta historia, ¿verdad? En la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic navegaba por el Atlántico Norte majestuoso. Uno de sus promotores y constructores dijo que ni Dios podía hundirlo, ¿no? Esa famosa frase. Luces, banquetes, música, sonrisas. Era el barco más moderno y más avanzado de su tiempo, pero lo que lo hundió no fue algo que se veía, sino algo que estaba oculto. Un iceberg cuya mayor parte no se veía desde la superficie. Y el Titanic no fue, fíjate, destruido por una tormenta, no fue bombardeado en un ataque de guerra, sino que se hundió por algo que no se veía. Como sabéis, la mayoría de los icebergs muestran solamente una parte, quizá un 10%, es lo que vemos sobre la superficie, pero el 90% del iceberg suele estar oculto. Así que muchas veces así somos nosotros, también los seres humanos. Mostramos quizá una parte espiritual visible, pero debajo, debajo hay emociones ocultas, quizá emociones de nuestro pasado que no están resueltas, heridas, algún trauma, patrones ocultos que gobiernan nuestras reacciones muchas veces. Entonces yo quiero que nos preguntemos hoy, ¿qué hay debajo de la superficie de nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces quizá aparentamos estar bien, pero quizá cargamos con tristeza en lo más profundo de nuestra alma, o con orgullo ahí que está quizá oculto, o resentimiento, o heridas que no han sido sanadas? Y es importante porque si no aprendemos a mirar debajo de la superficie, jamás vamos a ser verdaderamente libres. Nuestra espiritualidad va a ser una fachada, algo hipócrita, una fachada que quizá va a ser muy frágil. Y por eso quiero que consideremos, antes de entrar al meollo de hoy, sabéis que los miércoles es corto, no tengo prisa en dar todo esto, 40 minutos y nos vamos, porque mañana tenemos que trabajar la mayoría de nosotros. Pero quiero que antes de entrar al meollo, quiero que tres cosas que tenemos que considerar antes de entrar de lleno al mensaje. La primera de ellas es que Dios está más interesado en lo que escondes que en lo que muestras. Dice el Salmo 51, verso 6, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea que el Señor está más interesado muchas veces en lo que escondemos que en lo que mostramos a los demás. Porque Dios quiere tratar lo profundo. Él no quiere tratar con esa versión que muchas veces, entre comillas, tenemos todos, la versión de la iglesia, ¿no? Esa versión donde venimos todos y somos todos, parece que tenemos todos una aureola, ¡ting! Y somos santitos y qué bien nos portamos todos en la iglesia. Él no quiere tratar con esa versión de la iglesia, sino Él quiere tratar con nuestras motivaciones más profundas. Él quiere
tratar quizá con un viejo dolor que arrastramos o con un miedo oculto que tenemos ahí por consecuencia de algo que pasó en nuestro pasado y que no ha sido sanado. Lo segundo es que nuestra historia familiar es parte de nuestra formación espiritual. Nuestra historia familiar es parte de nuestra formación espiritual. Dice Éxodo 20, versículo 5, los pecados de los padres repercutirán sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántos habéis experimentado esto, verdad? Patrones que se repiten generacionalmente, que son como maldiciones, parece que van pasando de generación en generación, que son cosas que se transmiten de padres a hijos y resulta que no sabes por qué, te casas enamorado y de repente a los 5 o 6 años te estás divorciando y es porque es algo que se da. Por ejemplo, te hablo de esto porque en la familia de mi padre todos se divorcian, menos mi padre, y mi padre también se divorció. No sé si os he contado este testimonio. Cuando yo tenía 5 o 6 años, mis padres se divorciaron. Luego volvieron al año y ya conocieron al Señor y han sido un testimonio y son pastores y han estado juntos toda la vida, ¿no? El sábado pasado celebramos las bodas de oro de mis padres, 50 años casados, ¿no? Pero había un patrón que se repetía generacionalmente. De mi abuelo, que fue alguien que se separó, y eso fue un escándalo, imagínate, separarte en los años 50, en España, y en un pueblo, pues por eso se tuvo que ir a Francia, porque no podía vivir en el pueblo, ¿no? Era algo mal visto el divorcio, ¿no? Pues eso se va heredando, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Quizá patrones familiares de conducta, secretos, silencios, modelos quizá aprendidos en casa, de reacciones de ira, formas quizá de resolver o de evitar conflictos muchas veces. Todo eso nos afecta hoy, aunque seamos salvos. Aunque seamos salvos, no estoy hablando de salvación, pero son cosas que están ahí, que nos pueden afectar. Lo tercero es que Jesús quiere entrar a lo más profundo de nuestra alma. Él dice en Apocalipsis 3:20 que está a la puerta y llama. Y Él no está llamando a la puerta de tu agenda. A veces pensamos que Dios está interesado en lo que hacemos para Él, ¿no? Y Él no está llamando a la puerta de tu agenda. Él está llamando a la puerta de tu alma porque Él quiere entrar a lo más profundo de tu alma antes de que tú tengas nada que hacer para Él. Jesús quiere entrar a la habitación donde tú escondes tus emociones quizá esas reprimidas y ayudarte a enfrentarlas con amor, con su amor. ¿Amén? Está claro que hoy vivimos en una sociedad y vivimos unos tiempos donde parece que todo lo externo es lo principal. Lo vemos exponencialmente en redes sociales, medios de comunicaciones. Parece que lo externo se premia, ¿no? Lo visible se celebra, ¿no? Lo superficial se aplaude. Pero Dios no se impresiona con nuestros logros, no se impresiona con nuestra apariencia. El Señor, como hemos aprendido muchas veces y hemos leído, el Señor escudriña lo que el ojo humano no ve. Él mira el corazón. ¿Amén? Entonces, lo cierto es que la mayoría de nosotros, pese a todo esto que te he dicho, y también dentro de la iglesia, vivimos como iceberg. Mostramos solamente un 10%, pero el 90% está debajo de la superficie, ahí, en el alma, en lo más profundo de nuestro ser. Y ahí es donde el Señor quiere obrar, ahí es donde el Señor quiere llegar. Entonces, el primer punto de los 5 que quiero ver hoy, vamos a verlo muy rapidito, es muy sencillo, el primero es, cuando no miramos hacia adentro, terminamos lastimando a otros. ¿Sabéis que todos nosotros estamos llamados como hijos de Dios, de alguna forma, a liderar? No estoy hablando solamente del liderazgo dentro de la iglesia, sino estoy hablando de que como hijos de Dios estamos llamados a brillar, a liderar en nuestros hogares, a liderar en nuestros puestos de trabajo, a ser alguien de referencia. ¿Por qué? Porque tenemos lo más grande, tenemos al Espíritu Santo. Y como pasaba con Daniel, ¿no? Que su espíritu era 10 veces superior a los contemporáneos suyos y él destacaba, pero no destacaba como algo para ufanarse o para sacar pecho, ¿no? Sino era alguien que tenía un brillo especial. Ese brillo solamente lo puede dar la presencia de Dios. Y nosotros estamos llamados a ser luz y a brillar con esa luz. Entonces, es importante que sanemos el alma desde dentro, que miremos hacia adentro, porque si no, en nuestro liderazgo, en nuestro hogar, donde estemos, vamos a terminar lastimando a las personas. Más aún si estás llamado a liderar dentro de la iglesia.
Entonces, estaba leyendo un libro muy interesante esta semana y ahí había un testimonio de un tal Nathan Price, creo que se llama Nathan Price, sí, que fue un misionero enviado a África, un misionero que tenía un celo por Dios muy grande, pero no tenía carácter, no tenía sensibilidad. Predicaba sin apenas conocer el idioma, pero lo peor aún no era que no conociera bien el idioma, sino que no conocía bien el corazón de las personas. Y este Nathan era un misionero pues muy entregado a su causa, pero estaba mal emocionalmente, estaba desconectado emocionalmente y su celo era real, pero también se daba una falta de autoconocimiento de él mismo que arruinó su testimonio. Entonces cuando ves el testimonio, tuvo que venirse de la misión. ¿Por qué? Porque enseñaba a la gente, pero no escuchaba a la gente. Hablaba a la gente, pero no le hablaba con amor. Lideraba, pero no reflexionaba, no recibía consejo de nadie. El resultado de todo esto, ¿qué pasó? Que habían personas heridas por el mensaje, que era un mensaje que no tocaba la realidad de las personas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O lo que yo saco cuando leía sobre esto. Nosotros podemos predicar, tú en tu casa a tus hijos, o yo aquí, o si estás ya empezando a liderar en algún área de la iglesia, todos estamos llamados a predicar. Entonces, podemos predicar quizás doctrinalmente correcto, pero si no estamos sanos emocionalmente, podemos herir con la verdad en lugar de sanar con la verdad en amor. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces cuando preparamos un mensaje, tenemos el mensaje, ¿verdad? Yo, como con alguno de vosotros me habláis de, oye, que tengo una cita, que voy a encontrarme con mi primo. Ayer estaba hablando con un chico que tenía una cita con su primo. Dice, mi primo me da mucha caña, porque sabe que soy cristiano y ahora... Y él me escribía como para preparar. Dice, pero yo tengo un mensaje para él. Digo, sí, está bien, esto está genial, que tengas el mensaje. Es importante tener el mensaje, pero tienes que tener el corazón del Padre para transmitir el mensaje. Porque podemos tener el mensaje doctrinalmente correcto, pero si yo lo transmito a través de mi alma herida, puedo dañar a la gente. Entonces, lo que tenemos que buscar es capturar el corazón del Padre. O sea, yo cuando me planto aquí delante tuyo no quiero predicar contento si Dios está triste. O no quiero predicar triste si Dios está contento. O sea, no solo basta con tener el mensaje, hay que tener el corazón del Padre para transmitirlo. O no puedo predicar el mensaje a través de mi frustración. Imagínate que es un mensaje para exhortar a la iglesia. Entonces yo, que estoy afectado en mis emociones y estoy frustrado, ministro ese mensaje con esa frustración. Al final lo que hago es golpear a la gente. No la edifico con el amor. ¿Entiendes, verdad? Entonces, ¿qué pasa hoy? Que hoy vemos, por ejemplo, padres en casa que dan órdenes, pero que no dan abrazos. Padres que constantemente le dicen a su hijo lo que hace mal, pero no le dicen nunca lo que hace bien. O líderes dentro quizás de la iglesia, no aquí, pero sí en otros lugares, que quizás predican, pero que no piden perdón jamás. Cuando se equivocan. Parece que su palabra es la ley y que cuando se equivocan no son capaces de pedir perdón. O jóvenes que ya están empezando quizás a servir en la iglesia, pero no se atreven a compartir sus luchas quizás con la ansiedad o con algún tipo de adicción. Entonces hay padres que oran por sus hijos, pero que nunca le han pedido perdón. Y entonces están ahí orando que mi hijo se convierta, que mi hijo rebelde, pero a lo mejor tu hijo está herido porque jamás le has pedido perdón. Yo me crié así. Era otra época, ¿no? Creo que ya os he contado alguna vez, ¿no? Pero mi padre, por supuesto, ha cambiado mucho, pero cuando éramos pequeños, recuerdo una vez que estaba mi hermano Raúl allí conmigo. Mi hermano Raúl tiene 4 años menos que yo. Y hace no sé qué tiró, que rompió una lámpara o algo. Y mi padre estaba allí y soltó el guantazo. Y decía, ¿a qué no sabéis quién se llevó el guantazo? Pues yo. Y yo me quedo con el guantazo y digo, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me ha dado el guantazo? Yo no he roto la lámpara. Y lo normal que tenía que haber hecho mi padre ahí, que es, perdón, hijo, te he dado, lo siento, no has sido tú. Me dice, bueno, pues ya la tienes para otra vez. Digo, pues bueno, pues vale, pues me la quedo. No, pero era
No, pero cuando ves a mi abuelo, cómo se crió y cómo criaron a mi padre, puedes entender algunas cosas. ¿Por qué? Porque mi abuelo había un dicho en la casa de mi abuelo que el padre siempre tiene la razón. El padre no puede mostrar debilidad ni vulnerabilidad. El padre lo que dice es así y tal, y el padre nunca se equivoca. Bueno, eso de que nunca se equivoca, yo le pido perdón 10 o 12 veces a la semana a mis hijos, porque soy un cafre. O sea que no hay ningún problema en eso, ¿verdad? Pero hay también, por supuesto, líderes que incluso enseñan la palabra, pero no escuchan luego a su mujer, no escuchan a sus hijos. Eso es como yo digo, trabajar en automático. Y van con el piloto automático puesto, y así no es como Dios quiere que le sirvamos, así no es como Dios quiere que vivamos. Cuando no miramos hacia adentro, a veces nos volvemos duros, nos volvemos insensibles, incluso reactivos. Y entonces no pastoreamos personas. Entonces, si yo fuera un líder así, no pastoreo personas. Lo que estoy haciendo es manejar quizá una empresa o manejar números, ¿no? Y Dios nos libre de eso. Yo siempre digo que tengo el trabajo más apasionante del mundo, pero que trabajo con personas. Personas que valen la sangre de Cristo. Cada llamada, cada duda, cada cosa tiene que ser atendida de la mejor manera, porque no somos números, somos personas con un valor incalculable. Entonces, ¿y qué te digo de nuestros hijos, de nuestra familia? Muchas veces creemos que estamos controlando comportamientos, pero no solamente estamos intentando controlar el comportamiento de nuestros hijos, estamos tratando con sus almas. Y Dios dice, mira adentro. Antes de hablar hacia afuera, mira adentro. Mira cuál es la motivación. Cuando vayas a corregir a un hijo, ¿cuál es tu motivación? ¿Cómo lo vas a hacer? Mírate dentro. ¿En qué emoción te estás moviendo? ¿Es el Espíritu Santo el que te está moviendo? ¿O eres tú? Yo siempre digo que cuando es el Espíritu Santo ministramos a nuestros hijos, pero cuando somos nosotros los dañamos. ¿Amén? Entonces, el celo por Dios sin santidad interior puede volverse un arma de doble filo. La verdad sin gracia hiere. Y la emoción sin dirección al final desvía. Nos desviamos del camino. El celo sin introspección, el celo sin mirar dentro, ese celo que a veces nos sale, eso no es madurez. No basta con hacer cosas para Dios, necesitamos ser transformados por Dios. Segundo, debajo de la superficie hay patrones viejos que Dios quiere cambiar. El ejemplo visual ya lo tenemos, es del iceberg, ¿no? Imagina ese iceberg, ¿no? que hay ahí detrás. El Titanic, como hemos visto antes, no se hundió por lo que veía, sino por lo que estaba escondido. El 90% de un iceberg está debajo del agua. Y muchas veces sucede eso, como hemos dicho antes, en nuestra vida. ¿Qué hay debajo de tu sonrisa? ¿O qué hay debajo de tu motivación cuando estás sirviendo en la iglesia? Muchas veces eso no se ve, ¿verdad? Quizá una persona con un espíritu competitivo en la iglesia, que tú lo ves que tiene ese espíritu competitivo, digo espíritu competitivo porque así era yo, muy competitivo, ¿no? Que siempre parece que necesitaba brillar y siempre parece que necesitas estar en la... ¿Sabes lo que hay debajo de eso? Debajo hay una infancia normalmente con padres muy exigentes. Entonces hay un anhelo constante, ¿no?, de aprobación. O alguien quizá que no soporta que lo corrijan. ¿Qué hay debajo de eso? De alguien que no soporta que lo corrijan o que no acepta nunca la corrección, pues seguramente hay experiencias de humillación, de abuso, de rechazo en su infancia. Abusaron de esa persona o la rechazaron o la humillaron. Entonces ya es como un caparazón que te pones que no quieres recibir corrección nunca, ¿no? Debajo del iceberg de nuestra vida hay temores, hay heridas de la infancia, hay quizás formas aprendidas de reaccionar, algunas veces hay rabia contenida, celos. Estoy hablando de mi propia experiencia. Falta de perdón, la falta de perdón, orgullo. Y muchas veces eso nos gobierna sin que lo sepamos. Entonces, la nueva vida en Cristo, esto es lo más maravilloso, la nueva vida en Cristo no solamente cambia nuestros actos, también cambia nuestras reacciones, cambia nuestras intenciones, cambia nuestras respuestas internas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que empieza a gobernar nuestras reacciones a través del nuevo hombre que nace en nosotros, la nueva mujer. Pero para eso hay que mirar, y sacar al viejo, hay que cortar con las raíces del viejo. David, por ejemplo, decía, examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón. Dice el Salmo 139, verso 23. ¿Por qué decía esto David? Porque ni él mismo se conocía. No, ¿sabes que yo no me conozco del todo? ¿Tú te conoces del todo? No. Por eso es bueno hacer este ejercicio, incluso te lo aconsejo diariamente, de introspección. Señor, examíname, ¿cuál es la motivación por lo que estoy haciendo todo lo que hago? ¿Por qué te sirvo, Señor? Examíname, conoce si hay en mí camino torcido, conoce mi corazón, Señor. Haz esa introspección cada día. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas ahí ocultas que ni siquiera nosotros sabemos que están ahí. Pablo dice a los hermanos de Éfeso, despojándoos del viejo hombre. ¿Y cómo está el viejo hombre? Viciado conforme a los deseos engañosos. ¡Wow! ¿Cuántas veces hay cosas en nuestra vida que nos engañan? Que pensamos que estamos bien y no estamos bien. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Pues mira, el tercer punto es muy interesante porque lo he llamado así, la mirada interior, porque claro, ahora hay una moda, ¿no? No es una moda psicológica. Hoy día todo el mundo te habla, conócete, ¿no? Mírate de dentro, descubre el campeón que hay en ti. ¿No? No, pero de lo que yo te estoy hablando, de esto que te estoy hablando de David, no es nada de eso, no es una moda psicológica, de autoayuda. No es que necesitas un coaching para decirte lo bueno que eres y el campeón que hay dentro de ti. Es un acto de santidad. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Yo creo que si tú eres un hombre o una mujer del Espíritu, entiendes la diferencia, ¿no? Mirar dentro no es autoayuda, es santificación. Es decir, Señor, ¿qué hay en mí que puede estorbar tu propósito? Sácalo de mí. Quiero vivir en santidad para ti. Porque fíjate que David, después de pecar con Betsabé, no solamente pidió perdón por su adulterio, sino por lo que había dentro de él. Cuando tú lees su salmo de arrepentimiento, el Salmo 51, dice el verso 10, que todos conocéis, no crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¡Wow! Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, tremendo esto. Y me bajo a la piscina cuando puedo. Ahora, esta semana he bajado 2 veces. ¡Wow! Rico. Mi mujer me sacó el cuchillo el otro día, me lo puso en el... No, pero se pone brava ella porque dice, o le dedicas tiempo a la familia o veremos a ver lo que pasa, ¿no? Y tiene razón. Y ahora en agosto, que gracias a Dios no tenemos programa y todo eso, tenemos un poquito más de tiempo, pero me he puesto a leer las crónicas de Narnia otra vez. Me encanta C.S. Lewis. Y bueno, en la película también sale, ¿no? Pero no sé si habéis visto ese momento de Eustaquio. ¿Sabéis quién es Eustaquio, el niño ese feo repelente? Que de repente se transforma en un dragón. ¿Por qué? Por avaricioso, ¿no? Por envidioso. Su avaricia, su envidia hace que se transforme en un dragón, ¿no? Y entonces él trata de quitarse las escamas, ¿no? Cuando se ve que se ha convertido en un dragón, pero no puede. Y solamente puede quitarse las escamas cuando aparece Aslan. ¿Sabéis quién es Aslan, no? El símbolo de Cristo, ¿no? Y lo libera, ¿no? Pero le duele un montón. El liberarse de ese le duele. Pero al final, pese a todo el dolor que tiene que atravesar para ser libre de eso, queda libre. Entonces, ¿cómo aplico yo esto cuando estaba leyendo esto y recordando también el momento de la película? No podemos sanar si no dejamos que el Espíritu Santo nos confronte. Y a veces duele. No podemos crecer si no permitimos que quizá la palabra de Dios nos rompa. Antes de levantarnos, Dios muchas veces tiene que quebrantarnos para que salgan cosas que están ahí. No se trata solo de sentir, se trata de permitir que Dios opere ahí en lo más profundo. Hay actitudes que no se van con una oración. Pastor, órame. No. No. Quizás pensamos, no, que el pastor ore por mí y ya voy a dejar de tener esta ira. O voy a este patrón de conducta que es autodestructivo y además está no solamente autodestructivo, sino que me está fracturando mi familia o está causando un problema dentro de la iglesia. Hay actitudes que no se van con una oración. Hay pecados que no desaparecen aprendiendo de versículos de memoria.
Tú te puedes hinchar a aprenderte versículos de memoria. Se necesita un proceso. Por eso tenemos que discipular. Y discipular desde dentro hacia afuera. O sea, no basta que yo te diga, hay cosas que ya sabes. Que yo te diga sobre el servicio, sobre un montón de cosas. Y a veces todo eso es lo que aprendemos, lo que hace un discípulo. Venga, a ver, ¿qué hace un discípulo? Aquí, venga. Pero, ¿cuál es la motivación? ¿Cómo está tu corazón? Ahí es donde tenemos que entrar los pastores. Siempre y cuando vosotros dejéis, claro. Aquí no hay nadie obligado. Pero estoy contento porque me estáis mandando, estáis siguiendo las preguntas que os mando y estamos haciendo un trabajo individual muy hermoso. Dios está contento con esto. Amén. Dar un aplauso al Señor. Así que se necesita proceso. Y ese proceso comienza con palabras honestas o con una oración honesta a Dios. Señor, muéstrame lo que no veo de mí mismo y que no te agrada. Ayúdame, Señor. El cuarto punto, y es donde nos lleva esta oración muchas veces, porque hay oraciones, sobre todo cuando son sinceras, que nos meten en un lío, ¿eh? ¿O no? ¿Verdad que sí? Tú le dices al Señor, o hay canciones, yo a veces cuando oigo algunas canciones digo, ¿cómo es esa canción, Aarón, que dice, ¿cómo es? Que dice, límpiame, Señor, o arranca de mí, ¿no? Y digo, no sabes lo que estás diciendo, ¿no? Cuando empiezas a cantar, no me acuerdo cómo es esa canción. Pero yo cada vez que nos ponemos a cantarla digo, pruébame, Señor, o no me acuerdo cómo es. No lo sé, pero que dice, el otro día la estábamos cantando y digo, madre mía, le estamos pidiendo al Señor que no haga pupa. Y ese es el cuarto punto. El dolor puede ser la herramienta que Dios usa para mostrar lo que ocultamos, muchas veces. A mí me ha pasado esto montones de veces. Señor, ¿por qué has permitido esto? ¡Wow! Esta situación que no sabía que estaba esto aquí. O quizá quiere probar tu nivel de fe. Señor, ¿por qué me voy a Nueva York y a mi hijo lo ingresan? En vez de un viaje de disfrute, veo a mi hijo que le van a amputar un pie. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa aquí? ¿Verdad? Y entonces ahí te das cuenta que es Dios permitiendo que salga algo, que se pruebe nuestra fe. Oye, a ver, ¿dónde está tu fe? Tú no me sirves, tú no dices que... O quizá a través del dolor se expone algo en una situación dolorosa que estás pasando y se expone tu ira. ¡Wow! No sabía que tenía esta ira dentro. ¡Wow! No sabía que había este orgullo en mí. Y suele ser siempre a través de situaciones dolorosas, ¿no? Dios a veces permite el dolor no para destruirnos, sino para revelarnos lo que está mal en nosotros. Igual que físicamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay algo que está mal en nuestro cuerpo? ¿Qué se manifiesta? Dolor, ¿verdad? Cuando te duele la barriga o te duele cualquier cosa es porque hay algo que no está bien dentro, ¿no? Pues en lo espiritual pasa igual, ¿no? A veces Dios utiliza el dolor para mostrar cosas que tienen que ser sanadas en nuestra vida. Un hombre, por ejemplo, que pierde el trabajo y de repente descubre que su identidad estaba en su trabajo y no en Cristo, ¿verdad? Y dices tú, Señor, ¿por qué permite? No, porque estás haciendo del trabajo tu Dios, pero tu Dios soy yo. Y vas a pasar por esta situación para que se exponga eso, porque yo quiero que tú pongas tu confianza en mí y no en el trabajo. Amén. Y que aprendas ese principio. ¡Wow! O quizá un conflicto en el matrimonio que revela una falta de comunicación, quizá que hayas heredado de tus padres. Resulta que tienes una compañera de piso en lugar de una esposa. Porque tu esposa tiene que ser tu mejor amiga. Mejor amiga y amiga. ¿Sabes lo que significa la palabra amigo? ¿Sí? Un amigo no es aquel que te dice, ¡ay, qué guapo está hoy! Un amigo es el que te dice lo bueno y lo malo. Esos son mis mejores amigos y tengo 3 o 4 nada más. Los que me dicen, Josué, esto te lo tienes que mirar. Y entonces cuando yo me tiro una semana sin hablarle, pero luego me doy cuenta, menos más que te tengo en mi vida. Pues así te pasa con tu mujer, ¿no? Es amiga. Y amigo también, el esposo. Quizá una crisis espiritual que revela que nuestra fe estaba en algo que no era Dios. Que estaba quizá en una rutina aprendida, religiosa, pero no estaba en mi relación con Dios. Yo le doy gracias a Dios por ejemplo, por esa crisis que pasé, que despertó en mí la oración. Pero de una manera distinta a como había orado hasta ese momento. Una crisis muy fuerte en mi vida, en nuestra vida personal. Y despertó en mí algo que el clamor y la oración y se convirtió en un hábito en mi vida.
Gracias a Dios que pasé esa crisis, porque si no lo mismo ni se despierta en mí esa pasión por orar y por tener esa comunión con Dios. Amén. Bueno, muy bien. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina. Amén. El dolor no es el enemigo, muchas veces. El autoengaño sí es el enemigo. Amén. Quinto punto y último para hoy. ¿Cómo podemos mirar? Vamos a ver unos puntitos para aplicar ya. Nos vamos. ¿Cómo podemos mirar debajo de la superficie? Aquí os voy a compartir algunos pasos concretos para cultivar una vida emocionalmente y espiritualmente sana. Primero, parece de perogrullo, pero es que no es que yo, como soy cristiano, tengo que pasar tiempo con Dios. Es que, claro, pastor, como yo soy cristiano, pues tengo que orar, tengo que buscar a Dios, tengo que tener intimidad con Dios. No. No es que tienes. Es que no puedes vivir sin tener intimidad con Dios. O sea, hay que cambiar el paradigma. No es que como soy cristiano tengo que ir a la iglesia. No es que como soy cristiano tengo que estar. No es que como yo soy cristiano tengo que ofrendar. No. Es que no es eso. No es que tienes que hacer. Es que eres. Es que no puedes vivir. Es que no puedes vivir sin Dios. No es que tienes que orar. Es que no puedes vivir sin orar. ¿Entiendes lo que te quiero decir, no? Entonces, el primer punto es que tienes que conseguir tiempo diario con el Espíritu Santo para examinar tu corazón. No solamente es que saques la lista del supermercado, como hacemos muchas veces cuando oramos con el Señor. No. Y orar por tus necesidades. Todo eso está bien. Sino preguntarle al Señor, Señor, te entrego mi día. ¿Qué quieres tú de mí hoy? O ser sincero con el Señor para que te escudriñe y diga, oye, Señor, ¿por qué me está doliendo esto? ¿O por qué estoy pasando por esta situación? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Escudriñame, Señor. Tener tiempo diario de oración personal con Dios con preguntas difíciles. ¿Por qué reaccioné así con mi esposa, Señor? Oye, no sé por qué no puedo controlar esta reacción con mis hijos. ¿Qué hay dentro de mí que me duele para que yo reaccione así? Tenemos que ser sinceros, porque Dios, cuando nosotros levantamos la barrera a Dios, Dios entra. Entra, pero para sacar todos los cánceres que hay, todas las cosas que hay, para limpiarnos, aunque duela, pero merece la pena. Tenemos que dejar que la palabra nos lea a nosotros antes de leerla a nosotros a ella. Amén. 2. Esto es muy bueno y esto es algo que yo practiqué en mi discipulado hace años. Llevar tu libreta y escribe. Yo me pasaba escribiendo mis emociones. Hoy Ruth me ha hecho sentir esto. Hoy mi hijo me ha hecho sentir esto. Hoy mi pastor me ha hecho sentir esto. Y anotaba en un papel. Porque un papel a veces puede revelar lo que el alma calla. Entonces es bueno tenerlo ahí, escrito. También practica, el tercer consejo que te doy, practicar la vulnerabilidad. A veces queremos, lo que he dicho, ¿no? Poner esa fachada de siervo, de cristiano con la Biblia bajo el sobaco y esa fachada que muchas veces ponemos para venir el domingo a la iglesia, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? En victoria. Su nombre, gloria. Pero a veces habla con alguien maduro espiritualmente. No te digo que vayas contándole tu vida al hermano que se acaba de convertir, no, porque lo va a dejar hecho polvo. Pero busca un hermano maduro espiritualmente, busca a tu pastor, a tu pastora, hay hermanos maduros. Tú sabes, ¿verdad? ¿Quién son? No estás solo en todo eso. Dios te ha dado la iglesia. Aleluya. Amén. Permite que te corrija. De verdad, seamos humildes. Permitamos que nos corrijan. El sabio, dice el Proverbio 9:8, dice que el sabio ama la corrección. ¿Le das permiso a alguien para que te corrija? ¿Hay alguien que te corrige? ¿Hay alguien que tenga permiso para corregirte en tu vida? ¿O tú eres de los que piensan, no, a mí no me corrige nadie? Cuidado con eso. ¿A quién le das permiso para decirte la verdad? Pide opinión a las personas más cercanas, a tu mujer, a tus hijos. Hay cosas que no vemos. Mi mujer no me deja pasar una, y mi hijo tampoco, y yo se lo agradezco. A veces me enfado, es verdad, porque me sale, ¿no? Muchas veces me bajo de predicar y dice, papá, has dicho esto, has dicho lo otro, y digo, hacedlo vosotros. El domingo vas a subir tú a predicar.
pero tengo que escucharle. Tengo que escucharle. Al final es normal que cause una reacción en nosotros, pero tenemos que, wow, si mi hijo me lo dice, papá, no hable en inglés. Digo, pero si yo soy bilingüe, hijo. No, papá, no hable en inglés. Tú dilo como se escribe, aunque sea en español. Amén. Tenemos que pedir opinión, claro que sí, a nuestros hijos, a aquellos que más nos aman, a los que están cerca de nosotros, a aquellos que no vemos. Y por último, rinde cuentas y busca sanidad. Lo que se oculta, lo que dejamos oculto se hace más grande, se fortalece. Pero lo que se expone comienza a morir, pierde fuerza. Entonces tenemos que practicar la confesión genuina, no solamente actos, sino también actitudes. Amén. Amén. Ponte de pie. Dios no quiere que seamos creyentes titaní, ¿verdad? Grandes por fuera y frágiles por dentro. No. Él quiere forjar en nosotros una fe profunda, un alma limpia y un corazón transformado. Y tampoco quiere que seamos cristianos iceberg, ¿no? Que solamente muestran el 10% y el otro 90% está oculto. No temamos, de verdad, no temamos en este discipulado que hemos empezado, no temamos a mirar hacia adentro. El Espíritu Santo no te va a condenar. El Espíritu Santo no condena, Él convence. Es que es muy distinto. Convence de pecado, no te condena por el pecado. Y Jesús no te va a aplastar, al contrario, Él te sana. Él no va a caer encima tuyo, sino que Él te sana, Él te ayuda a ser libre de todo esto. Dios no quiere que solo sirvas, sino quiere que seas como Jesús. Amén. ¿Estás dispuesto a mirar debajo de la superficie, amado, amada? ¿Te atreves a dejar que el Espíritu Santo toque esas áreas que quizás hemos ocultado? Vamos allá, ¿eh? Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no queremos, Señor, ser creyentes superficiales. Queremos todo lo que tienes para nosotros, Señor, y queremos servirte con un alma limpia, un alma sana, Señor, para no dañar lo que tú tienes que hacer a través de nuestras vidas, el ministerio que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Ven con tu luz, Señor. Ilumina las profundidades de nuestra alma, Señor. Restaura, Señor, aquello que escondemos, Señor. Transforma, Señor, aquello que quizá muchas veces no entendemos, nuestras heridas, nuestro pasado, Señor, que está ahí, que está oculto y que no sabemos ni que está ahí, Señor, pero queremos que tú lo saques todo, Señor, que tú nos escudriñes, que tú nos limpies, Señor. Arranca de raíz, esa es la canción. Arranca de raíz. Esa era. Y haznos como Jesús, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Amén.